Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Dani Santiago Purio Artunduaga y hoy le voy a explicar sobre la física. La física es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: la energía, materia, tiempo y espacio. Eh, Algunas de las variables o formas de sistema de calculación que tiene la física es la longitud, que se mide por metros, su símbolo es la m. La siguiente, la masa, su unidad de medición es el kilogramo, su representación es kg. El tiempo se mide por segundos y su representativo es la s. Eh, la intensidad de corriente eléctrica se mide por amperios y su representación es A mayúscula. La temperatura termodinámica. Esta se mide por Kelvin y su representación es la K mayúscula. Y por último, la última forma de medición que tiene la física es la cantidad de sustancia. Esta es mol y se escribe pues mol, pero en todo en minúscula. Y otra es que no es muy conocida, o sea, por mi parte yo no la conocía, y es la intensidad luminosa. Esta se mide por candela, que es su abreviación o como se representa es por CT. Algunas de las magnitudes o escalas son la magnitud escalares, que es pues una magnitud, es por eh, líneas que comienzan a darle una forma o a dar una representación de forma de algo, y todo esto tiene que estar unido por algo que se llaman vectores. Estos vectores lo que hacen es unir a estas magnitudes para poder realizar todo un proceso, el proceso necesario para hallar un descubrimiento o un cálculo matemático. Ahora, la cinemática. La cinemática es una de las ramas de la física. Esta se encarga más por el movimiento de un objeto. Esta tiene el movimiento uniforme, que es un movimiento constante que no va ni a acelerar, ni a aumentar, ni reducir su aceleración, sino que es un movimiento constante como lo que es una persona caminando. Siempre va a llegar a un punto donde no va a caminar más, pero en el transcurso del lugar A al B, pues su velocidad va a ser constante, nunca va a cambiar. En el movimiento uniformemente acelerado, esta sí cambia, ya que es como un carro que acelera. Cuanta más distancia vaya a tener el carro, mayor va a tener su aceleración. Es por eso que se llama movimiento uniformemente acelerado. Siempre va a estar constantemente acelerando o disminuyendo, ya dependiendo. La caída libre se utiliza gracias a la gravedad que tiene la Tierra, o bueno, donde haya gravedad en el universo, y es cuando un objeto está en una altura, va a caer directo hacia el suelo gracias a la gravedad. Ya eso depende si la gravedad es alta, es demasiado alta, normal como aquí en la Tierra para nosotros, o no tanto como lo que es, digamos, en la Luna. Ahora, el movimiento curvilíneo, este movimiento es más como, digamos, una especie de zigzag que comienza a dar curvas y no es como un movimiento líneo, ni sino más como dar medias vueltas, como una línea curva. Y podemos decir que es como en algunas actividades que nos toca hacer mucho movimiento y nos toca siempre ir cambiando de dirección, es eso lo que es un movimiento curvilíneo. Siempre vamos a ir hacia una dirección, pero en el camino no va a ser una línea recta, sino más como en zigzag. En movimiento de proyectiles, esto se refleja mucho, digamos, en cuando uno lanza algo que gracias a la gravedad
va a tener un punto máximo y en ese punto máximo va a comenzar a caer, no de inmediato, sino constante. Y pues se ve más reflejado como al lanzar una cosa o en las flechas de un arquero, que siempre un arquero tiene que apuntar como una distancia más alta al objetivo para que siempre dé al objetivo. Ese es, se entiende, se puede entender. El movimiento circular uniforme es un movimiento, digamos, rotatorio que siempre va a estar constante o, o nunca va a tener como una alteración en su línea recta hacia dando el giro. Ahora, la dinámica. La dinámica, pues, está reflejada sobre las leyes de Newton. Este científico creó tres leyes muy importantes que son la de la inercia, que es cuando un objeto va a estar en constante movimiento o siempre va a estar en reposo. Digamos, cuando un objeto está en un lugar, no hay nada que lo vaya a mover o no va a haber o no se va a mover por sí solo, sino siempre va a estar siempre va a tener que ser movido por otro objeto que esté en movimiento. Y si está en movimiento, siempre tiene que haber otro objeto que lo haya empujado o que lo vaya a detener. Ahora, la segunda ley de Newton es el de la aceleración, que es cuando cuanta mayor masa va a tener menos velocidad y se tiene que aplicar mayor fuerza. Esto se representa más como en su fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Digamos, un elefante se va a mover más lento que un ratón porque un elefante va a necesitar más fuerza para moverse, para moverse. En cambio, un ratón va a tener su masa más, eh, va a tener menos masa, o sea, no va a requerir mayor fuerza y puede llegar a tener más aceleración. Eh, Ahora, la tercera ley de Newton es la de acción y reacción. O sea, cuando un objeto es golpeado o movido por otro, la fuerza del otro objeto que va a replicar la misma fuerza del primer objeto. ¿Cómo es eso? Digamos que mm, al golpear, digamos, a un objeto blando, el objeto va a recibir todo el impacto y lo va a como a expulsar o sí, va a expulsar toda esa energía contenida del golpe y lo va a expulsar de la misma forma hacia el lado al lado opuesto de donde recibió, digamos, el golpe. Em, Ahora, la conservación de energía, que es algo relacionado con la tercera ley de Newton, y es que la energía se puede utilizar para, para muchas cosas, pero en algo específico no mucho, pero para un ejemplo sería cuando una persona va a saltar, necesita una energía potencial que es la que va a, digamos, a guardar o a contener en un lugar de su cuerpo, y al momento de saltar va a expulsar toda esa energía y se va a volver a reunir, digamos, esa energía para cuando la persona caiga, esa energía pueda utilizarse como amortiguador en alguna parte de su cuerpo, en especial, bueno, en lo común las piernas, para poder aterrizar y no hacerse daño al caer. Eso es la, la conservación de energía. Un objeto siempre va a conservar su energía hasta que sea movido o necesaria. La energía cinética es casi lo mismo, digámoslo así, y es que se puede diferir que cuando una persona vaya a patear el balón de fútbol, la energía con la que va a patear se va a trasladar o se va a igualar
con la energía del balón para cuando sea lanzado tenga esa misma potencia o energía, digámoslo así. Ahora, pasándonos a la termodinámica, esta por lo general eh, significa que cuando un objeto o algo en el ambiente está rodeado va a tener como una especie de calor, digámoslo así. Eh, para los humanos, pues un humano siempre va a estar generando calor y demás. Y cuando fallezca, ese calor ya no se podrá, digamos, contener en el cuerpo ni generarse porque, bueno, ya no funcionan los órganos y pues eso hace que un cuerpo humano fallecido ya no produzca calor y se enfríe rápidamente o progresivamente. Ahora, en la termodinámica se utilizan varios sistemas. Los sistemas abiertos, que son los que por lo general van a poder liberar libremente su energía a otro lugar, como lo que es una taza de café. El café va a, a liberar su calor, digámoslo así, a la taza. Los cerrados, por lo general, van a intercambiar energía, pero con su entorno. ¿A qué me refiero? Digamos que el humo que tenga el café va a estar en el ambiente y va a ser como un ambiente cálido, eh, físicamente hablando. Pero no va a hacer que una pared o otro objeto vaya a tener calor, porque no tiene como esa capacidad de intercambiar el calor a otro material, sino más como en el ambiente, como en el entorno que esté. Y en un sistema aislado es todo lo contrario. No va a intercambiar ni energía ni calor a otro material ni con el entorno. Eh, las escalas de termodinámica se utilizan tres, pero dos son lo mismo y es los Celsius, que se, se representa por la C mayúscula y es la unidad de medición del calor, sí, de la temperatura en todo el mundo, exceptuando Estados Unidos y Reino Unido, que ellos manejan otro sistema de temperatura que es el Fahrenheit o representativo F en mayúscula. Esto por lo general tiene valores entre 0 grados a 100 grados. Pues sí, por lo general y por lo más eh, normal. En cambio, en el Kelvin, este se utiliza más como sistema, como un estudio científico, ya que llega a, a valer de -273 grados a em, eh, bueno, hasta una altura más considerable. Algo que, digamos, la temperatura o la medición entre Celsius y Fahrenheit no va a ser. Em, Laura, el electromagnetismo. Cuando hablamos de esto, es como un imán. Digamos, un imán va a pegarse a objetos metálicos porque el metal tiene una propiedad que es magnética. Eh, y el metal se va a ver atraído a ese. ¿A qué me refiero? Un imán por lo general tiene dos polos, el positivo y el negativo. El problema es que cuando un polo se encuentre con otro polo igual, digamos, un positivo se encuentre con un positivo, se va a repeler. Esto va a sonar, o sea, es muy común, ya esto se ve muy común, o bueno, se dice muy común, y es los opuestos se traen, y es lo mismo que ocurre en el magnetismo, eh, o bueno, un campo eléctrico.
el opuesto de un negativo, bueno, el opuesto del negativo es el positivo y ellos se van a ir atraídos. En cambio, cuando el negativo se ve, digamos, a cara con otro negativo, se van a repeler. Y eso, eso igual va a pasar con los positivos. Ahora, la oscilación de ondas. Esto se ve en música, o sea, en la audición y en la vista. ¿Cómo en la vista? Bueno, a la luz del sol, por lo general, no tiene, digamos, un color en específico, sino que nosotros lo miramos de una forma inusual, ya que cada color que nosotros, digamos, vemos es la naturaleza, digamos así, que es, digamos, en el cielo, cuando el sol está en el punto máximo, digamos, sea color azul, azul cian o un azul más oscuro, dependiendo también la temporada. Pero cuando está atardeciendo o amaneciendo, ese tipo de color en el cielo se va a cambiar a un tono rojo o naranja. ¿A qué me refiero eso? Cuando, y es bueno, puede tener más cosas, aunque nosotros no lo percibamos, eh, los colores van a tener un tipo de onda en específico. ¿A qué me quiero referir? Que el azul del cielo, eh, su onda no es la misma que va a tener el cielo rojo o naranja, porque van a tener un tipo de onda distinta. Esto también ocurre en música o en la audición en especial. Cuando una onda tiene digamos, un ritmo constante y al momento de como cambiar ese tipo de onda, se va a notar ese cambio. Eso es lo mismo que pasa en los colores, en la naturaleza de los colores y en la audición. Bueno, eh, esto fue un video, este es el segundo video porque se me borró el archivo original, entonces me tocó eh, eh, acortar muchas cosas, o sea, muchos ejemplos y cambiar otras cosas que no me gustó, entonces por eso es que me tocó hacer otra vez este video. Muchas gracias y hasta luego.